precioso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Juntos, vamos. La Biblia dice que el Señor habita la sana danza de su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo gritar. Que se oiga. Con júbilo gritar. Vamos a gritar. Nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo grita, con júbilo
a celebrar esta noche y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo, que se oiga, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh, con trompetas, vamos a celebrarle y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Buenos días, ¿cómo estamos? Ya mediodía. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido esta semana para ustedes? Pues ya estamos aquí de vuelta para continuar predicando la palabra de nuestro amado Jesucristo. Oh, sí, qué hermoso es alabarle a nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué te dicen las alabanzas? Cuando tú estás en Él, cuando estás tú alabándole, ¿qué Dios pone en tu corazón? ¿Qué mueve el Espíritu Santo en ti a la hora de estarle alabando, bendiciéndole, cantando palabras de amor para que lleguen y traspasen los cielos, para que alcance a llegar a quién? A nuestro amado Dios. Bueno, pues vamos a iniciar con esa prédica del día de hoy. Cierran sus ojitos y yo quiero que desde donde estés extiendas tus manitas y ores también por mí. ¿Sí? Ores por mi ministerio. Ores también por tu familia, por todo lo que está pasando ahorita en el mundo, por Israel, que otra vez están en contienda. Luego, ¿por qué otra vez? Porque de repente se calma y vuelve otra vez a ver esa guerra que no ha terminado. Por eso te pido que sigamos orando por ellos, por todos, también por nuestros hermanos en la India. Yo estuve pensando mucho en estos días de cómo ha muerto tanta gente en la India, ¿no? Y también en todo el mundo. Por eso hay que ser obedientes a lo que nos piden nuestras autoridades. Porque acuérdense que las autoridades las pone Dios. Por eso también Dios nos ha puesto a nosotros, ¿sí?, esa sabiduría para saber por quién y a quién darle nuestros votos y saber elegir. Yo no me meto en esas cosas de la política, nada más es una opinión, un consejo. ¿Sí? Que en este momento Dios me está poniendo en mi corazón que seamos sabios en cómo vamos a escoger a nuestras autoridades. Pero acuérdense que siempre en oración, en oración, en oración. Ok, vamos a orar. Bendito seas, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, porque estamos aquí presentes para recibir palabras, Señor.
palabra que nos van a edificar, que nos va a alimentar. Gracias, Padre, porque tú estás poniendo en mí palabras a través de tu Espíritu Santo, que también a mí me edifican y me hacen crecer y madurar. Madurar en tu fe, madurar espiritualmente, Señor. Hoy, Padre, la palabra que tienes para nosotros, yo sé, Señor, que es fuerte, pero nos va a edificar. Yo te pido, Padre, que sigas dirigiendo mis palabras y que estas palabras lleguen a mis hermanos y que sean palabras como esa espada de doble filo para que llegue a su corazón, a su mente y a su vida. Hoy sabemos bien, Padre, que veremos dos palabras muy importantes: permanecer y madurar espiritualmente. Gracias, mi amado, que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo, de tu amado Hijo, Padre, y que tu Espíritu Santo se esté moviendo en este momento ahí al lado de mis hermanos, que yo sé que permanece en ellos. Gracias, papito lindo, que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Oh, sí, hermanos, ¿cómo ven? En estos días anduve de viaje y bendito seas nuestro Padre, porque Dios nos estuvo hablando durante estos días, el caminar, ¿sí? ¿Cómo vamos a caminar con Él? ¿O cómo estamos caminando con Él? Al lado que Él nos guía, nos lleva. Pero el nombre de esta prédica se llama ¿Cómo caminar como lo hizo Él? ¿Sí? Quiero que tengan ya su Biblia y vayan buscando Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Sí? Vamos a ver, o nunca se han preguntado, ¿cuál era el secreto de Jesucristo que Él tenía para tener el poder de Dios, para obtener el poder? ¿Sí? Hasta de Él mismo. Sabemos bien, acuérdense que Dios sí se hizo hombre, pero ese hombre tenía el poder de Dios. Vamos a ver cómo era. Vamos a ver cuál era ese secreto. Bueno, ya tienen Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Ok? Fíjense bien qué dice aquí al principio: el mandamiento del amor. ¿Qué me están diciendo? Ahí está el primer secreto, que era el amor, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice: en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Fíjense bien, en que guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y está verdaderamente el amor de Dios, ha sido perfeccionado. Fíjense bien, guárdense estas dos palabras: ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, anda como Él anduvo. ¿Qué nos hace pensar estos versículos? ¿Qué te dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué les dice a ustedes? Aquí estamos viendo dos palabras claves, ¿sí? Estamos viendo qué nos dice Primera de Juan: el perfeccionamiento es completar, fíjense bien,
qué es lo que, cómo lo está definiendo, ¿sí? Lo define Strong, o sea, el diccionario Strong lo define como completar, cumplir, llevar hasta el fin. Arribar a una conclusión exitosa, alcanzar una meta, colmar en un sentido ético espiritual, esto es llegar a la madurez, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo, nos está pidiendo? Que tenemos que permanecer y llegar a la madurez. Por eso sabemos que estamos con Él, ¿verdad? Si está Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, si es cierto que le amamos. No queremos que nos tache Dios y nos vea que somos mentirosos, ¿sí? No, porque si nosotros decimos que permanecemos en Él, que estamos siendo perfeccionados, como Él estuvo, como Él caminó en aquellos tiempos, ¿sí? Ahora bien, esta frase permanecer en Él significa que exactamente lo mismo es que Él tenía esa comunión ¿con quién? Con el Padre. Nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nos dejó bien claro cuando Él dijo con esas palabras ahí en el Evangelio de Juan. Si quieren buscarlo o anotarlo en Juan 15:4, que dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Déjenme bajarle un poquito más al alabanza. Ahí está. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros somos como pámpano. Y a través de Jesucristo, a través de Dios, a través de que estamos perfeccionándonos, a través de que permanecemos y tenemos una relación, una comunión con nuestro amado, vamos a producir. Acuérdense, ¿se acuerdan de una vez les prediqué del arbolito, cómo iba creciendo ese árbol? Cuando lo siembran, lo vas regando, vas alimentándolo. Así es esto. Nuestro Padre nos está alimentando. Si tú no aceptas el alimento espiritual, ¿qué fruto vas a dar? ¿Qué fruto van a hacer de ti? ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir aquí, que nosotros tenemos que permanecer en la vid. ¿Sí? Tenemos que permanecer. Y tenemos que seguir siendo perfeccionados. Tenemos que dejar que Dios nos siga perfeccionando. Nosotros podemos estar en Cristo como un miembro más de su rebaño, como un miembro de su viña. Pero nada más que seamos como hojas. ¿Tú quieres ser una hoja nada más? Que nada más estés siendo tus hojitas y dónde están los frutos, ¿sí? Pero si nosotros queremos y deseamos tener una vida de frutos, esa es lo más importante, esa es la relación que debemos tener con nuestro Padre. Por eso tenemos que dejar al lado las malas actitudes y tener esa actitud de permanecer en Cristo, en descansar en Él, porque Él nos va a producir resultados
permanentes en quién, en dónde, en nuestras vidas. Esa señal que Dios nos va a dar, van a decir, pero ¿cómo vamos a dar esos frutos? ¿Cómo? Yo no sé si los estoy dando. Yo te propongo algo, si tú gustas, si quieres. Y yo me lo propongo. Que empecemos a caminar como debe de ser, correctamente. Olvídense si hablan de ustedes, si los critican, si los juzgan. Olvídense de eso. Acuérdense que a nuestro amado Jesucristo también lo juzgaron y lo criticaron, lo golpearon, lo lastimaron, ¿sí? También lo traicionaron. ¿Y qué quedó? ¿Y él qué hizo? ¿Acaso se puso a quejarse? ¿Se puso a llorar? Dijo, yo hasta aquí llego, tiro la toalla, me regreso. ¿Qué hizo? Díganmelo. Ustedes saben muy bien qué hizo. Él completó, como dice algunas de las palabras de esta definición, de ese perfeccionamiento. Él cumplió, Él completó, Él llegó hasta el final. Él alcanzó una meta. Él llegó a la madurez espiritual. ¿Sí? Entonces, esa es la señal que nos está pidiendo Dios y es la que nos está dando hoy. Que debemos permanecer en caminar de la misma manera que caminó Cristo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Van a decir, pero ¿cómo? Es muy diferente en los tiempos de aquellos que los de ahora. ¿Sí? Eso no significa que vamos a hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Lo que nos quiere decir es que vamos a actuar basándonos en el primer o el mismo principio con el cual Él actuó. ¿Sí? ¿Cuál era ese primer principio? El amor. Y luego, la relación y la comunión que tenía con su Padre, con nuestro Padre. ¿Sí? ¿Y qué más? Para reflejar la misma clase de relación que con el Padre Él tuvo. Ese es el secreto que tenía Cristo. Esa es la señal de la comunión. Por eso, les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál fue el secreto del poder de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál? Exacto, permanecer. Ser perfeccionado. ¿Qué más? El amor. La comunión. Pero una comunión total. Él se dejó guiar por el Padre totalmente. Sí. No sé si se han leído donde viene Nicodemo, ¿sí? En este pasaje, él, en una noche, él intentó averiguar este secreto, ¿sí? Si él podía. Oiga, te pregunto a ti, ¿tú puedes llevar a cabo este secreto que ahora lo estamos viendo? ¿Tú lo puedes hacer? Claro, y yo también. Entonces, hermanos míos,
les voy a dejar otros versículos, Juan 14, 10 al 11, y aquí les va a hablar también de esto. ¿Sí? Entonces, hoy sabemos cuál es el gran secreto, ¿verdad? ¿O ya lo sabías? ¿O lo habías escuchado? Pero ¿qué pasa? Que lo escuchamos y lo guardamos en el cajón. Pero hoy Dios nos está pidiendo que lo saques de ese cajón. Quítale el polvo y ponlo en acción para que nosotros podamos caminar como caminó Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese gran secreto? Y esas son las cosas muy fuertes o duras que debemos nosotros como cristianos aprender. De cómo caminó Él. ¿Sí? ¿Cómo caminó Él? Caminó teniendo una comunión total, continua e inquebrantable, y dependiendo de la actividad del Padre que habitaba en Él. Entonces, hermanos míos, amigos, familia, hay que hacerlo, hay que caminar como Dios, como Jesucristo caminó, teniendo una comunión total, continua e inquebrantable, y dependiendo de la actividad del Padre que habitaba en Él. Y acuérdense de las dos palabras que les dije: permanecer y madurar. ¿Y qué es? Acuérdense, ¿qué me pueden decir? Y ser perfeccionados en Cristo. Yo sé que van a decir, pero es que yo soy rebelde. Por eso mismo, Dios quiere en la comunión que tú tengas con Él, ¿sí? Ahí se va a ir, te va a quitar toda esa rebeldía, ¿sí? Te va a quitar la desobediencia, te va a quitar también el desánimo, la queja, ¿sí? Nos vamos a perfeccionar totalmente en Cristo. Acuérdense que la resurrección de Jesucristo en nosotros es un paso para vivir de nuevo esa vida en nosotros, la vida de Jesucristo. Pero a veces tenemos esas dificultades, ¿verdad? Nuestra actitud. ¿A poco no la han dicho ustedes? No sé, la verdad. Padre, por favor, prefiero hacerlo yo mismo. ¿Y qué pasa después? Tómala, nos fue mal. ¿Sí? Entonces, también van a venir críticas de que lo que estamos haciendo está mal. No, hermanos, si tú sigues estos pasos que te dije, de cuál es el gran secreto de Jesucristo que tuvo para caminar como caminó, todo eso vendrá y se te va a resbalar, se va a ir. No va a tener fuerza ni poder en ti, ni va a caer en tu corazón. Ajá, por eso es muy importante todo esto, hermanos. Muy bien. Ahorita vamos a orar al final, ya casi terminamos. Luego se han preguntado, ¿por qué eres cristiano? Pero, ¿por qué nosotros los cristianos, no han sido llamados a hacer esto? Claro que sí. Al ser cristiano significa mostrar una dependencia continua, sosegada en que Dios mora en nosotros, para poder obrar siempre en nosotros. ¿Sí?
como dice al principio, si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. ¿Sí? Y esto también es de que nosotros vamos a darle el valor a la muerte de Jesucristo por nosotros. Y al poder de la resurrección. Eso es ser cristiano, eso es el cristianismo, que significa tener esa comunión y lo que es decir, o lo que podemos además decir ahorita, es permanecer en Él y ser perfeccionados. Eso es ser cristiano, eso es ser cristiano, ese es el cristianismo. Acuérdense, no es religión. Aquí mismo lo está diciendo. Ahorita lo estamos aprendiendo o recordando. ¿Sí? ¿Qué aplicación vamos a tener en nuestra vida todo esto? Lo que hoy les dije, les compartí. ¿Qué significa tener la vida de Cristo en nosotros? Hemos comprendido esta realidad perdurable que nos demostró Jesús a nosotros de manera que podamos caminar con Dios. Tú responde, tú te vas a decir, ahora que te pares al frente, no sé, por ejemplo a mí, Alejandra, ¿qué significa tener a Cristo en tu vida? ¿Has comprendido lo que Jesús demostró? Y has comprendido este secreto de permanecer, de ser perfeccionada, el tener esa comunión inquebrantable, continua, ¿te ha llevado a dar frutos? ¿O nada más sigue siendo una plantita con tus hojas verdes? ¿O te estás limitando? Por eso, Dios también nos está llamando a que rompamos ese límite, que no haya límites en nosotros, ¿sí? Que hasta aquí llegué y ya no puedo seguir más. No, las escaleras son muy largas, 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 o el camino es tan largo, ¿sí? Por eso, hazte estas preguntas a ti mismo. ¿Y qué verdad nos está enseñando? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Aquí, como les dije, hay dos puntos muy importantes al principio, que eran permanecer y ser perfeccionados en el camino del Señor. Esto es la madurez espiritual. La madurez quiere decir que ya vas a aceptar todas esas críticas que vengan de afuera y que tú, o yo, o nosotros, dejemos esa crítica. Que continuemos, ¿sí? Que continuemos avanzando para seguir siendo perfeccionados. Que dejemos a un lado la queja. Que dejemos a un lado el estar juzgando, ¿sí? El de estarnos quejando. Continuar, porque aparte de la palabra de Jesucristo, que hoy aquí la estamos viendo, hay mucho más que tenemos que aprender y compartir, también y a enseñar. También tenemos que dar ese paso a la obediencia fiel. Sí, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles a nuestro Padre, fieles a lo que Jesucristo nos ha dejado, que nos ha compartido este secreto, que esta fe nos hace comprender que no hay otra alternativa que la obediencia. Sí.
para quien conoce a Cristo y ha nacido en su espíritu. Hermano, ahorita al final vamos a orar por esto. También, ¿qué nos está enseñando? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Lo que nos dice 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 3 al 6, que tenemos que reconocer que solo los que obedecen a Jesucristo realmente lo conocen. Que tenemos que comprender que la obediencia es la primera evidencia del amor a Dios. El conocer y creer que solo aquellos que aprenden a vivir como Jesús lo conocen y aman. Díganme, ¿quieren ustedes caminar este camino? El que tengamos esa obediencia fiel, el que reconozcamos, comprendamos, que conozcamos y que creamos lo que Jesucristo hizo en la tierra y que nosotros queremos aprender a vivir como Él. Híjoles, hermanos, están fuertes estas palabras, pero no están imposibles. Es cuestión de que tú, nosotros, yo, lo hagamos, lo aceptemos, ¿sí? Por eso, como les dije, nos está invitando a que lo reconozcamos, que comprendamos, conozcamos, creamos en nuestro amado Jesús, en lo que hizo, en cómo caminó, en lo que nos ha entregado, que ese es el gran secreto que tenía Jesucristo. Siguiendo su ejemplo, ¿sí?, de que seamos obedientes, que busquemos más en la intimidad esa comunión con Dios y que seamos obedientes a su llamado y a su voz. Si tienes alguna petición de oración, ponla aquí, escríbela. Es importante saber qué es lo que tú estás sintiendo. Exprésalo. Ya no pongas esa barrera. No te pongas ese límite. Porque acuérdate que los límites se rompen para llegar más allá de lo que tú más no te lo puedes imaginar. Ok, vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias por esta gran palabra, Señor. Gracias, Señor, que hoy nos haces recordar que nosotros podemos estar perfeccionados en ti y que podemos estar y permanecer en tu camino. Y que hoy, Padre, damos ese paso hacia esa obediencia fiel. Gracias, Señor, porque tú provees en nuestras vidas. Dale gracias ahí al Padre. Gracias, Señor, porque tú provees en mi vida. Llenándome de tu palabra, llenándome de tu espíritu. Y hoy te pido, Padre, aquí en oración, que yo pueda comprender, así dile, que yo pueda comprender lo que hoy la pastora Ale, la hermana Ale nos ha compartido, lo que tú has puesto en ella, Señor. Gracias, Padre, por ese poder que tú estás poniendo en nosotros. Gracias, Padre, porque tú hoy estás quitando toda queja, toda crítica. ¿Sí? Todo desánimo que hay en nuestras vidas. Estás quitando ahora, Padre, todo prejuicio. Y tú nos estás pidiendo que hagamos tu voluntad, que ya no hagamos la nuestra, sino que al momento, Padre mío, tú nos lo estás dando, estás poniendo en nuestros corazones en este momento, que permanezcamos en ti, que nos perfeccionemos,
Va a ser duro. Sí nos va a doler. Pero va a ser para algo. Para el bien de cada uno. Gracias, mi amado. Gracias, papito lindo. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hoy a tener esa relación continua, que tengamos ese caminar y esa comunión total, continua, inquebrantable, que dependamos de ti totalmente.